Mientras el mundo celebraba la Pascua, la más sagrada de las festividades cristianas, conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios, cuyo triunfo sobre la muerte constituye la piedra angular del cristianismo, uniendo a los creyentes de las tradiciones católica, ortodoxa y protestante. Tras permanecer 40 días más en la tierra instruyendo a sus discípulos, Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Feliz Pascua a ustedes, más de 55.000 cristianos, y al 90% que aún no se ha suscrito. La historia quedó transformada para siempre en los días que siguieron a su resurrección, cuando Jesús de Nazaret emergió del sepulcro con su cuerpo glorificado, radiante pero marcado aún por las huellas de la crucifixión. Tal como lo narran los relatos evangélicos, María Magdalena y las demás mujeres que lo encontraron primero difundieron la noticia de su regreso, con voces temblorosas de asombro y alegría. Los discípulos, inicialmente invadidos por la duda, pronto lo encontraron en el aposento alto, donde él les mostró sus heridas y partió el pan, reafirmando su identidad como el Cristo. Por razones que superan nuestra comprensión humana, Dios Padre dispuso que Cristo permaneciera en la tierra sin ascender de inmediato, y así Jesús decidió ejercer su autoridad divina para transformar el imperio romano. Sus enseñanzas evangélicas habían anunciado el reino de Dios, un reino de justicia, misericordia y amor que contrastaba radicalmente con los imperios de este mundo. Ahora, resucitado y liberado de la muerte, se propuso edificar ese reino, no mediante la violencia, sino reordenando divinamente el vasto dominio romano. Roma, con sus numerosas legiones, senadores intrigantes y un emperador corrompido, era el corazón de la civilización humana, aunque también estaba carcomida por la idolatría, la opresión y la decadencia moral. En las semanas posteriores a su resurrección, Jesús recorrió Galilea y Judea apareciendo ante miles de personas junto a sus discípulos. La primera carta a los Corintios menciona su aparición ante una gran multitud. Las masas acudían a las colinas, las sinagogas y los caminos polvorientos, atraídas por la proclamación de un hombre que había vencido a la muerte, sin duda su Mesías. Olvidando los gritos que apenas días antes pedían su crucifixión. Sus enseñanzas adquirían ahora un peso irrefutable, pues la resurrección validaba cada una de sus palabras. Predicaba un reino donde los pobres eran ensalzados, las espadas se convertían en arados y la ley de Dios se grababa en cada corazón. Los milagros se multiplicaban, los ciegos veían. Los cojos caminaban y los muertos resucitaban, cada uno como testimonio de su divinidad, convocando a todos al arrepentimiento y a la fidelidad al único Dios verdadero. Su resurrección confirmada aterrorizó a los fariseos, saduceos y sumos sacerdotes, quienes recordaron entonces las numerosas profecías del Antiguo Testamento que Jesús había cumplido. Su nacimiento en Belén de Miqueas 5:2, los múltiples pasajes que anunciaban la resurrección del Mesías, entre muchos otros. Solo unos días antes, Jesús les había dicho: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», Juan 2:19 de la madrugada. La mayoría de los judíos estaba ya convencida y comenzó a seguirlo, lo que agudizó las tensiones con los romanos. Poncio Pilato, el gobernador que había ordenado la crucifixión, luchaba con los informes de su retorno y lamentaba no haber escuchado los consejos de su esposa Prócula para perdonarle la vida. Prócula se unió pronto a las filas de Cristo. Temiendo una revuelta, Pilato envió soldados a capturarlo, pero todos esos intentos fracasaron. En un relato preservado por cronistas cristianos, una cohorte de legionarios acorraló a Jesús, solo para quedar paralizada ante una calma divina que los hizo caer de rodillas. Milagros como este se repetían constantemente, legitimando la autoridad de Jesús, que, como subrayan los evangelios, emanaba de la verdad y el amor, no de la dominación. Su mansedumbre se mantenía intacta, invitando a la lealtad en lugar de imponer elea. Con el paso de los meses, el número de seguidores de Jesús creció, trascendiendo fronteras étnicas y sociales. Los gentiles, cautivados por su llamado universal, se unieron a los judíos en su aclamación del Mesías. Desde los puertos de Cesarea y Jope, los marineros llevaron los relatos del Señor resucitado por todo el Mediterráneo, despertando el interés en Asia Menor, Grecia y la propia Roma. Los discípulos, fortalecidos por el Espíritu como narra el libro de los Hechos, fundaron comunidades de creyentes que enseñaban los mandatos de Jesús. Estos grupos, enraizados en la comunión eucarística de la Última Cena, se convirtieron en faros de caridad, alimentaban a los pobres, cuidaban a las viudas y trataban a los esclavos como hermanos, en claro contraste con la rígida jerarquía romana. Pilato envió alarmantes informes a Roma, describiendo a Jesús como una amenaza al orden imperial y advirtiendo que no ignoraran ese problema. Sin embargo, Tiberio, recluido y supersticioso, se encontró intrigado. Los relatos de ese hombre que supuestamente había vencido a la muerte llegaron a la corte imperial amplificados por mercaderes y viajeros, aunque los romanos los desestimaban como brujería egipcia. Tiberio, próximo al final de su vida, convocó a Jesús para obtener respuestas, pues empezaba a creer que no se trataba de un simple mortal. Jesús, acompañado de los apóstoles, aceptó viajar a Roma. El viaje duró meses y estuvo jalonado de predicaciones y prodigios. En Antioquía, Jesús se dirigió a judíos, griegos y sirios, instándolos a la unidad bajo el reinado de Dios. En Atenas, debatió con filósofos en el Areópago, asombrando a los griegos con su sabiduría. Cada parada engrosaba su séquito, y cuando en el año 35 después de Cristo llegó a Roma, su fama ya lo precedía. La ciudad, un caótico laberinto de templos y arrabales, palpitaba de gloria imperial y decadencia. Tiberio recibió a Jesús en el Monte Palatino, un encuentro que cambiaría el curso de la historia. El envejecido emperador, hastiado y cínico, quedó impresionado por la serenidad y las palabras penetrantes de Jesús. Fiel a los evangelios, Jesús habló con autoridad, proclamando un reino que no era de este mundo pero que estaba destinado a transformarlo.
Exhortó a Tiberio a arrepentirse, a gobernar con justicia y a honrar al único Dios verdadero. Conmovido por la presencia de Jesús y los relatos de sus milagros, Tiberio se detuvo antes de convertirse, pero le concedió libertad para enseñar en todo el imperio. Esta decisión, fruto de la curiosidad y quizás del temor, permitió a Jesús establecerse en la ciudad, predicando en foros y sinagogas ante multitudes de esclavos, libertos e incluso senadores. En los años siguientes, la influencia de Jesús en Roma fue en aumento. Sus enseñanzas, amor, perdón, justicia y caridad, desafiaban la dependencia romana de la violencia y la estratificación social. Los milagros reforzaban su divinidad. Sanó a un senador ciego y resucitó a un niño en los barrios pobres del Sugura. Quio de pontífices y de las vestales llegaron a aceptar sus afirmaciones tras el fracaso de varios intentos de asesinato. La comunidad cristiana, guiada por Pedro en Roma, Marcos en Alejandría, Andrés en Atenas y los demás apóstoles, se extendió por todo el imperio, reuniéndose en iglesias domésticas para compartir los evangelios. Los milagros se atestiguaban en todas las comunidades. La fe en expansión atrajo a conversos de la élite, como el nuevo senador Cornelio, un ex centurión de Judea que fue el primer gentil en abrazar la fe en Jesús. La resistencia, no obstante, era intensa. Muchos sacerdotes paganos tachaban a Jesús de blasfemo, mientras que varios senadores temían que sus enseñanzas erosionaran las tradiciones romanas y llevaran a la sociedad entera a la ruina. La muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo sumió al imperio en la incertidumbre. El Senado y la Guardia Pretoriana, encargados de designar a un sucesor, se encontraron ante un panorama fragmentado. Calígula, el heredero de Tiberio, era una figura sin experiencia, y varios candidatos rivales pugnaban por el poder. En medio de ese caos, la presencia de Jesús pesaba enormemente. Sus seguidores, que ya contaban por millones, lo aclamaban como su líder con las palabras del profeta Daniel. Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él libra y rescata, realiza señales y prodigios en el cielo y en la tierra, Daniel 6 y 27 de la mañana. Luego sobrevino una hambruna en Italia que agudizó las tensiones en Roma. Jesús, como en Galilea, multiplicó panes y peces en el circo máximo, alimentando a miles ante senadores y plebeyos. Ese milagro, sumado a sus llamamientos a la justicia, inclinó a figuras clave a su lado. Una facción senatorial encabezada por conversos como Cornelio propuso a Jesús como emperador, no como un dios rey pagano, sino como el ungido de Dios. Calígula, que padecía psicosis epiléptica con episodios de paranoia psicopática, se encontró un día con Jesús en el foro romano y fue sanado con un simple toque. El heredero al trono renunció prontamente a sus ambiciones imperiales, mientras que la Guardia Pretoriana, impresionada por la capacidad de Jesús de inspirar lealtad sin recurrir a la fuerza, respaldó la facción corneliana al ver en él un garante de estabilidad. A finales del año 37 después de Cristo, el Senado proclamó a Jesús emperador en una sesión histórica. Él aceptó, redefiniendo el título como un servicio, en consonancia con sus palabras en el Evangelio de Mateo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Su coronación, despojada de toda pompa, se celebró con una hermosa liturgia en el foro romano, donde partió el pan con discípulos y ciudadanos. Para sorpresa general, ningún general distante fue proclamado César por sus legiones. El vasto imperio romano quedaba así bajo el gobierno de Jesucristo, el Mesías. Pese a su ascenso como gobernante de Roma, el mundo se hallaba en el umbral de una transformación sin precedentes. Impregnado del llamado evangélico al amor, la justicia y el servicio, comenzó a remodelar el núcleo de Roma, sustituyendo la brutalidad del anfiteatro por la caridad y el culto pagano por la devoción al único Dios verdadero. Sin embargo, más allá de las fronteras de Roma, el mundo seguía dominado por potencias que rendían culto a los demonios, como Partia. Guiado por su naturaleza divina y humana, el buen pastor se propuso extender el reino de Dios a Partia y, en última instancia, a toda la tierra, liberándola del dominio de Satanás. Bajo la dinastía arsácida, prosperaba mediante el culto al fuego y las intrigas cortesanas. Sus reyes reclamaban mandatos divinos mientras oprimían a su pueblo. Sus temidos arqueros a caballo habían hostigado a Roma durante mucho tiempo, infligiéndole derrotas memorables frente a Craso en el 53 a.C. y Marco Antonio en el 36 a.C. sus provincias orientales. Donde las comunidades cristianas habían comenzado a echar raíces, se veían amenazadas, y las autoridades reprimían duramente a los creyentes, crucificándolos como a su señor. Un gobernante cristiano piadoso tenía el deber de proteger a los inocentes, frenar la herejía y difundir la fe para la salvación de las almas. Jesús, el Rey Divino, contemplaba aquello como la liberación de un pueblo sumido en las tinieblas espirituales, con miras a forjar una paz universal. En el año 40 después de Cristo, Jesús puso en marcha su campaña, preparándose para conducir a sus seguidores, no a legiones militares, hacia el oriente. Desde Roma viajó a Antioquía, el bullicioso centro del Oriente Imperial, donde las vibrantes comunidades cristianas lo recibieron. El ejército que se formó desafiaba los cánones romanos, judíos, griegos, sirios y romanos, unidos no por las espadas sino por la fe, ondeando la cruz como estandarte. Al acercarse al Éufrates, Jesús envió emisarios al rey Bardanes I, exhortándolo a abandonar la idolatría y abrazar al único Dios verdadero. Bardanes, envanecido y desconfiado, rechazó la propuesta, desestimando a Jesús como un demente romano. Con todo, los rumores de sus milagros habían penetrado en Partia, y muchos entre los más humildes se habían convertido. Mercaderes y viajeros hablaban de un rey que había vencido a la muerte, y en ciudades como Tesifonte y Seleucia, los oprimidos comenzaban a soñar con la liberación. El primer enfrentamiento tuvo lugar cuando Bardanes envió una caballería para aplastar lo que consideraba una revuelta desorganizada, confiando en una victoria rápida.
Mientras cargaban, Jesús alzó la mano y una luz divina y radiante inundó el campo de batalla, cegando a los atacantes y paralizando a sus monturas. Muchos, sacudidos por el miedo y el asombro, cayeron de rodillas ante él, mientras otros huían a avisar a su rey. El milagro dejó a los partos atónitos. Jesús perdonó a sus enemigos, les ofreció misericordia e invitó a quienes aceptaran a su reino. Decenas de miles se convirtieron en ese lugar y fueron bautizados por los apóstoles en las aguas del Éufrates. Este patrón definió el avance de Jesús por Partia, una procesión de redención, no de destrucción. Cada ejército enviado a atacarlo corría la misma suerte. En cada ciudad proclamaba el evangelio, convocando a todos al arrepentimiento y la fe. Sus milagros congregaban multitudes, mientras sus enseñanzas sobre el amor y la justicia resonaban entre los marginados, pues la salvación de las almas era lo primordial. En Ctesifonte, el gran templo del fuego zoroástrico fue derribado por rayos en medio de una tremenda tormenta antes de que él entrara en la ciudad. Después de predicar ante la multitud, muchos se convirtieron, incluidos los propios sacerdotes zoroástricos. Bardanes, desconcertado ante la pérdida de sus ciudades, reunió sus fuerzas para una última resistencia en Ecbatana. El rey Parto, desesperado por aferrarse al poder, invocó a sus dioses y movilizó decenas de miles de soldados. En el momento en que la batalla parecía inminente, un viento impetuoso se levantó a la orden de Jesús y dispersó las filas partas. Bardanes, ante aquel espectáculo, cayó de rodillas y se rindió, reconociendo que Jesús no era un rey mortal. Jesús lo perdonó, lo bautizó y lo nombró gobernador de todas las tierras partas. Partia, que había sido el mayor rival de Roma, quedaba unida bajo la adoración a la Trinidad. Con Partia sometida, Jesús dirigió su mirada al resto del mundo. Desde allí envió apóstoles hacia el oriente. Tomás y Bartolomé se adentraron en India y las rutas de la seda. Hacia occidente, Santiago y Juan recorrieron Britania y Hispania, mientras Pablo y Bernabé predicaban a los germanos del norte, llevando el evangelio hasta los confines del mundo conocido. Estas misiones florecieron a medida que tribus y ciudades abrazaban la fe. Jesús emprendió una campaña hacia las tierras salvajes de los escitas y los germanos, tribus bárbaras cuya ferocidad había atemorizado a Roma durante largo tiempo. Su método se mantuvo invariable: milagros para demostrar su divinidad, predicación para transformar los corazones y caridad para construir comunidades. En un momento célebre, detuvo el caudal de un río embravecido para que sus discípulos pudieran cruzar hacia Germania, proeza que movió a tribus enteras a arrodillarse y convertirse. Guiado por las obras de misericordia corporal, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, estableció redes de caridad que sostuvieron estas incipientes comunidades cristianas. En poco tiempo, todos los pueblos del norte habían abrazado la verdadera fe. Hacia el sur, Jesús se dirigió a Etiopía y las tierras al otro lado del Mar Rojo. En Aksum se encontró con la reina quien, como la reina de Saba, buscaba sabiduría. Gracias a sus enseñanzas y milagros, ella y su corte recibieron el bautismo, convirtiendo a Aksum en un bastión cristiano. Desde allí, los misioneros se extendieron por el Nilo y se adentraron en el interior del continente, donde las tribus acogieron el mensaje de un rey que había vencido a la muerte. Con el tiempo, el evangelio echó raíces en la vasta extensión de África, y sus iglesias se convirtieron en faros de unidad. Jesús llegó finalmente a India. Recorrió los polvorientos caminos de Pataliputra, predicando a brahmanes, mercaderes y campesinos por igual. Sus milagros: multiplicar el arroz para alimentar aldeas hambrientas, sanar a los leprosos, congregaron a decenas de miles, mientras sus enseñanzas sobre el amor y la igualdad resquebrajaban el sistema de castas. En un momento decisivo, debatió con sacerdotes brahmanes, revelando al único Dios verdadero mediante la razón y una luz divina resplandeciente. Emperadores y reyes de India, maravillados ante la resurrección y los prodigios de Jesús, se convirtieron y proclamaron el cristianismo como religión de Estado. India se convirtió en tierra cristiana, sus templos reutilizados para el culto cristiano y sus gentes unidas bajo la cruz. Desde India, Jesús avanzó hacia el oriente, sometiendo el resto de Asia. A lo largo de la ruta de la seda, se ganó la confianza de tribus nómadas mediante actos de misericordia, como transformar manantiales secos en ríos caudalosos. En China, llegó a la corte Han, donde su sabiduría y milagros persuadieron al sabio emperador Ming para abrazar la fe. La burocracia Han, reorganizada bajo los principios cristianos de justicia, difundió el evangelio por todo el oriente asiático. Desde Corea hasta el sudeste asiático, los reinos declararon su lealtad a Jesús. Sus gobernantes fueron bautizados, sus pueblos aprendieron el Padre Nuestro y millones encontraron la salvación. Guiado por la divina providencia, Jesús cruzó el Atlántico para llevar el evangelio a las Américas. Desembarcando en Mesoamérica en el año 55 después de Cristo, se encontró con los olmecas y mayas, realizó curaciones milagrosas y apaciguó las tempestades. Los gobernantes, reconociendo su autoridad divina, se convirtieron al cristianismo. Pronto, las Américas enteras, desde los Andes hasta las grandes llanuras, aclamaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta conquista global, lograda sin derramar sangre, dio forma a un orden universal donde la caridad, la justicia y la fe reinaban supremas, cumpliendo su misión como el Hijo de Dios resucitado. Con su misión terrena llegando a su fin, se preparó para el acto final anunciado en los Evangelios, Hechos 1 y 11 de la madrugada. Su etérea ascensión selló su misión de redimir al mundo. El mundo de abajo, convertido ya en un dominio cristiano, lloró y al mismo tiempo se regocijó en el único Dios verdadero. Los apóstoles, bajo el primado de Pedro, el obispo de Roma, asumieron el gobierno de la Iglesia, velando por su unidad a través de los continentes. La presencia constante de la Santísima Theotokos inspiraba devoción. Su intercesión era invocada por millones como Reina del Cielo, y su vida era modelo de fidelidad a la voluntad de Dios. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Ave Cristo Rey.